a continuación. El conocer cuál es la función, cuál es el motivo de la conducta, te va a permitir tener más herramientas para actuar sobre ella. No tenemos una cultura de la prevención y el psicólogo, en términos de prevención, es un arma fundamental para la vida. En el momento del berrinche no voy a poder manejar, controlar, no va a haber nada más que contener. ¿Cómo contengo? La primera parte es 2-3 años, empezar a enseñarles cuáles son las partes privadas y por qué nadie puede tocarlas, ni ellos tocarlas de otras personas. Somos uno de los países con más abuso sexual, somos uno de los países con más consumo de pornografía, somos uno de los países que tienen trata de personas brutal. Los abusadores sexuales están donde hay niños. No hay más. No hay más. No hay más. No hay... Hola, hola querida comunidad, bienvenidos, yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro y hoy tenemos un tema muy interesante. Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Hugo y bueno, comunidad, todos hemos pasado por esos berrinches, esos cambios de conducta, esos problemas que a veces nos superan y el día de hoy nuestra invitada nos va a desmenuzar toda esta salud emocional. Así es, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Marta Rivero Marín, quien es pedagoga y psicóloga con más de 15 años de experiencia trabajando en instituciones educativas. Ella tiene una licenciatura en procesos educativos por la Universidad Iberoamericana de Puebla y también una maestría en orientación psicológica por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Está especializada en varios temas, entre ellos psicología infantil, educación sexual, psicología perinatal, acompañamiento a adolescentes y educación socioemocional. Además, también es maestra del Departamento de Formación Continua de la Universidad de La Salle y terapeuta infantil. Ahí toca varios temas como es la inteligencia emocional, crianza respetuosa, disciplina restaurativa y acompañamiento para adolescentes, entre muchas otras cosas que se encuentra haciendo porque está en constante actualización. Y hoy nos da mucho gusto que nos acompañes, Marta. Muchas gracias. Bienvenida, Marta. Gracias. Para empezar, Marta, ¿nos podrías dar o ampliar detalles de cómo te metiste a todo este mundo específico de la psicología infantil? Una fue la exposición directa, ¿no? Claro. Mi pasión siempre fue educación, eso sí lo supe desde muy pequeña. Empecé con el área educativa, ¿no? Empecé primero, estudié procesos educativos, que es relativamente cerca, muy cerca de pedagogía. Y ya estando en el campo educativo, unos años, sí vi la necesidad de conocer un poco más y de otras herramientas, ¿no? Y entonces así es como llego al campo de la psicología, la cual se complementa directamente, ¿no? O sea, van de la mano. Creo que una complementa a la otra y creo que es el ideal, ¿no? Todo eso que te brinda la educación, todo eso que te deja la educación, la psicología viene a reforzarlo y viceversa, ¿no? Entonces creo que así fue como entré y creo que siempre ha sido de la mano, eso también, ¿no? O sea, aunque ahorita estoy un poco más en el campo de la psicología, la educación no queda atrás, sino es una herramienta a la mano también. Claro, y ya para introducirnos un poco en el tema, ¿nos podrías decir, mucha gente tiene pues esa pregunta de cómo un psicólogo va a ayudar a nuestro hijo? Creo que primero hay mucho que romper estas ideas, ¿no? Que ya los últimos años sí se han roto, ¿no? Estas ideas de que el psicólogo es para locos. No tenemos una cultura de la prevención y el psicólogo, en términos de prevención, es un arma fundamental para la vida, ¿no? Eso es primero. El psicólogo no tiene que ser nada más cuando caemos en un problema, sino puede ser una forma preventiva y, ojo, puede ser un acompañante en la crianza, ¿no? Hoy por hoy lo recomiendo muchísimo en todas las etapas, pero sobre todo en el tema de adolescencia. El que tú como papá vayas de la mano de un psicólogo creo que es clave. ¿Por qué? Porque va a haber cosas, es un momento de crisis tan fuerte
con tantas cosas que han cambiado, que el psicólogo se vuelve una herramienta fundamental, ¿no? Ahora, el psicólogo, digamos que tiene muchos más campos que nada más el tratar una problemática como tal. Claro que para las problemáticas, para eso está la psicología, ¿no? Pero el que tú puedas conocer, aprender el desarrollo humano por las etapas, que es parte de los temas que vamos a tocar, ¿no? Eso también es fundamental, que el psicólogo te acompañe, ¿no? Que tenga esta posibilidad de decirte qué se espera a los 3 años, qué está dentro de los rangos esperados, ¿no? Qué está dentro de aquello que podemos considerar parte del desarrollo o que se está saliendo y lo podemos recuperar, ¿no? Entonces creo que la psicología hay que romper este tabú, ¿no? De es para locos, es para casos extremos, es para... Y en el tema educativo y de crianza, pues es una herramienta fundamental, es el poder tener, hoy con la neurociencia y la fuerza que ha tomado, pues tenemos ahí una herramienta clave, ¿no? Claro. Hemos estado viendo que tú tienes ya 15 años de experiencia trabajando en escuelas y pues ha cambiado muchísimo de cuando nosotros éramos niños. Las problemáticas que se veían normalmente pues eran pues a lo mejor conductuales, el niño al que se le etiquetaba como el niño problema. Pero ahora, ¿qué clase de problemáticas estamos viendo? O si ha habido un cambio entre las generaciones de nosotros o las últimas generaciones a los niños que están ya ahora mismo en la escuela. ¿Qué diferencias ves tú entre esos niños y nuestra generación? Veo cambios radicales. Y radicales te hablo de un año para otro, ¿no? También no podemos olvidar que ahí estamos en tiempo post-pandemia. Y la pandemia ha marcado también grandes cosas. En todos los sentidos, ¿no? Pero en temas de la infancia, de problemáticas, creo que hoy estamos enfrentando el tema de la tecnología como punto clave, ¿no? Hoy estamos educando niños que nacen con tecnología sin nosotros tener ese nacimiento y ese crecimiento con la tecnología. Entonces estamos aprendiendo al mismo tiempo que ya le están usando nuestros hijos. Y en muchos aspectos se está rebasando. Entonces creo que un punto radical es el tema de la tecnología, ¿no? ¿Cómo la vamos? No podemos evitarla, eso también creo que va a ser imposible. El saber cómo educar en un momento de tecnología es clave para protegerlos de todo lo negativo que nos trae la tecnología. Creo que todo lo positivo conocemos, ¿no? O sea, nos ha abierto un mundo entero, ¿no? de cosas, pero no hemos hecho suficiente conciencia de todo lo negativo que puede traer, ¿no? Y si no educamos de la mano de la tecnología, estando presentes, aprendiéndola nosotros, la tecnología nos come. ¿Y por qué empiezo con tecnología? Hoy por hoy, lo que he platicado con amistades en el campo profesional, en las escuelas, es, por poner un ejemplo, de enero para acá, me han llegado muchísimos casos con un tema de exposición a pornografía, desde edades muy tempranas. Y entonces por todos lados lo ando gritando, ¿no? Tienen que tener cuidado con la tecnología porque hoy tenemos problemas de hipersexualización a raíz de la tecnología. Hoy tenemos casos de exposición a violencia explícita en niños a edades donde el cerebro inmaduro va adoptando esos patrones de violencia como propios, ¿no? Les está enseñando a relacionarse unos a otros con términos de violencia, ¿no? Entonces la tecnología nos trae muchas problemáticas, ¿no? Esa es una. Yo creo que está relacionado el tema de socialización. Hemos escuchado todo el tema de bullying, que si bien no es nuevo, se ha potencializado y hoy se potencializa con redes sociales. Tenemos hoy ya series muy interesantes que hablan de eso y que nos muestran un panorama y que yo las he dejado, ¿no? A papás del consultorio, de la escuela, de vean por favor esta serie, y entonces cuando la ven, no, ¿cómo es posible, Marta? Esto no está fuera de la realidad. Le dije, no tienes idea cuántos casos hay. Claro, ya no es ciencia ficción, sino realidad. Es realidad, o sea, todavía hay papás que la ven y dicen, eso pasó en otro país, ¿no? Eso sí, pasó en otro lado. No, mentira. Eso está pasando aquí en todas las escuelas, eso está pasando. El problema es que también muchas veces de eso no se habla, ¿no? Muchas veces es tal el caos, es tal el trauma que se ha sacado a los niños y se han llevado a otros estados, a otras ciudades, se cambian de escuela, pero estamos teniendo problemas con las redes sociales, estamos teniendo problemas con la violencia. Desgraciadamente, en esta ciudad se ha visto ya casos mediáticos fuertes a nivel nacional e internacional por temas de violencia, por el tema de sexualidad, por temas de abuso, todo esto por medio de redes sociales,
¿ya? Entonces creo que, o sea, si lo vamos englobando, creo que sí es un tema de tecnología mezclado con socialización, mezclado con los estilos de vida. Tenemos muchos papás que no es nada más que no quieran, sino que no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que estar sacando adelante temas económicos, ¿no? Necesito estar trabajando para mantener, para esto. Entonces me consume, ¿no? No hay este equilibrio en tiempo para ser papá, ¿no? Entonces creo que eso también está relacionado, ¿no? Tenemos mucho tiempo libre de los niños en casa, mucho tiempo libre expuestos a tecnología sin supervisión, y entonces tenemos poco vínculo, poca conexión, poco contacto. Uno de los libros que yo más recomiendo, ¿no? Es no recuerdo en este momento el nombre en español, pero en inglés es Hold On to Your Kids, que es no los sueltes, ¿no? O sea, mantente cerca de ellos. ¿Y qué es lo que explican estos especialistas? Uno es especialista en trauma, el otro es especialista en apego. ¿Y qué es lo que te explican? Ellos te explican que antes la transmisión de cultura y de valores se daba de generación en generación. Entonces, tú tenías a los papás conviviendo mucho tiempo, a los abuelos, a las familias conviviendo mucho tiempo, y entonces se podía dar una transmisión de valores, de cultura, de ideología, de reglas, de socialización, de arriba hacia abajo, de forma vertical. Hoy, cuando los niños no pasan tiempo con sus papás, no pasan tiempo con adultos como tal, pasan mucho tiempo entre pares. Entonces, la educación se está dando en forma horizontal, no vertical. ¿Y qué pasa? Que la educación está haciendo una tableta, un celular, sin restricciones. ¿Y qué es lo que se está viendo ahí? Un consumo masivo que además está siendo manipulado por todos aquellos que no muchas veces quieren el bien, ¿no? Así es. Entonces, la crisis está en que no tenemos gente adulta educando jóvenes, tenemos mucha soledad, mucho aislamiento, ¿no? Hay papás que no los conocen. O sea, yo he tenido juntas con la nana, con el chofer, porque conocen más a los chicos que sus papás, o porque no están sus papás, porque están de viaje, ¿no? Son realidades extremas. Y entonces tienes contenidos, tienes tecnología, se educan por medio de tecnología, y entonces hay un rompimiento social, como lo llaman ellos en su libro, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es parte de un todo, pero sumamente interesante, porque entonces en el momento en que entendemos esta realidad, tenemos muchas soluciones. Exacto, también primero es entrar en conciencia, ¿no? Que a lo mejor los papás de otras generaciones, en nuestros tiempos, pues la tecnología, pues simplemente era la televisión, ¿no? Sí, o no existía. Y ahora no dimensionamos hasta qué tan lejos puede llegar. O sea, el simple hecho de escuchar que niños de 6 años están viendo pornografía, para nosotros de esta generación es como un golpe, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que realmente está pasando, y como papá sí tienes que ser consciente de que puede pasar hasta en tu hogar. Que tú a lo mejor tú consideras, no, en mi casa no pasa esto, yo los vigilo, medio los veo, pero realmente no sabes qué nivel pues de esto, de poder ver más allá, o de que entre pares, como nos comentas, estén, mira esto, yo encontré esto, y el niño pues simplemente lo ve, ¿no? Si mi compañerito lo está viendo, si mi amigo lo está viendo, pues igual yo también puedo. Y ahí es cuando ya se penetró en tu familia, pues el mal, ¿no? Sí. Y los estudios que hoy arrojan lo que es, una vez que ya están expuestos a este tipo de contenidos, el regresar, ¿sabes? Ese tratamiento ya dentro de terapia, ya hubo varios límites, es una infancia que ya tuvo un rompimiento, ¿sabes? El regresar, el echar atrás todo eso expuesto es complejo. O sea, ya hay estudios que van hacia cómo hay un cambio en la forma del funcionamiento del cerebro. Entonces, estar alertas al grado de decir, no puede pasar, tenemos que tener esas herramientas. Si tuvimos herramientas para crear la tecnología como tal, sí necesitamos gente que esté más consciente de cómo manejarla para que esto no se vuelva un arma en contra, ¿no? Tiempo, límites, bajo qué estructura presto yo un aparato, ¿no? ¿Cómo le enseño a discernir información que es real, información que es mentira? ¿Cómo le enseño lo que son los límites personales? ¿Por qué yo no puedo andar desnuda y salir a la calle, ¿no? ¿Por qué no yo le comparto todo mi físico desnudo a alguien por medio de una fotografía, ¿no? O sea, todo eso se tiene que trabajar, se tiene que hablar, ¿no? Creo que esos son los mayores retos, al menos que ahorita estoy viendo, y que son impactantes, ¿sabes? O sea, no deja de ser
¿no? Antes un niño cuando tenía una curiosidad, porque ojo, la curiosidad, lo platicaremos, sobre temas sexuales, es natural de la sexualidad. Antes un niño, decías, tiene curiosidad, pues abre una revista, abre una enciclopedia, abre un diccionario donde vienen los cuerpos desnudos. Hoy un niño con curiosidad, si teclea en internet, sí, ¿qué le aparece? Hoy hay carta abierta y no las mejores opciones. No, más hipersexualización. Es directa, o sea, está a un clic de eso. Antes costaba trabajo, ¿no? Antes era un libro que era contenido y tú sabías qué tipo de libros tenías en casa, ¿no? Entonces ya no te preocupabas. Por más que se encerrara en un cuarto con un libro, pues estaba contenido en el libro. Hoy ya no. Hoy sí abres la puerta a todo, ¿no? Así es. Y Marta, complementando justo estas dos preguntas, la de cómo llevar a un niño con un psicólogo y cómo ha cambiado el sistema educacional, entre otras cosas, a los papás les surge las preguntas de, oye, ya sé que mi niño tiene este problema, voy a ir al psicólogo, ¿puedo estar con él? Sí. O voy a escuchar las grabaciones, o lo van a medicar. Tienen como ese temor. ¿Qué les podrías decir a esos papás, mamás, cuidadores, educadores, de cómo es una terapia normal para un niño? ¿Cómo es una terapia normal para un niño? Bueno, hay muchos tipos de terapia, eso es principal. De entrada, un psicólogo nunca te puede medicar, ¿no? Para eso tenemos los psiquiatras, especialistas en el campo de la medicina. También hemos tenido un tema de sobremedicación, ¿no? Eso también. Pero hoy las corrientes hablan también incluso de... hoy lo último que se está tratando en trastornos que se han visto más, se han estudiado más, es regresar a no medicar y empezar por suplementación, que eso también es importante. Bueno, ahí por el punto de la medicación. ¿Cómo es un momento en terapia? Creo que puede variar desde cada psicólogo. O sea, es tan amplio el campo de la psicología que puede haber de todo, ¿no? Para bien y para mal, también eso es cierto. En algunos y algunas corrientes es bueno que entren con ellos, tiene un fin terapéutico el que entren con ellos. En otros entran solos, siempre con una transición. ¿Por qué? Porque tú no puedes mostrarle a un pequeñito que de buenas a primeras se lo confías y se lo encierras en un cuarto con un extraño, ¿sabes? Es correcto, o sea, sería contraproducente. Pero creo que depende de cada caso, ¿ya? Ahora, yo sí que recomiendo, siempre les digo, sobre todo cuando llegan adolescentes, porque se los digo directo al adolescente, es encontrar un psicólogo, un terapeuta, no es ir y comprar un chocolate en la tienda. Y el chocolate tiene su complejidad, pero tienes que probar hasta que veas que hay alguien con quien realmente encuentras ese clic, ¿no? Al adolescente y al papá del adolescente yo les digo, en preferencia tráemelo si se sintió cómodo esa primera sesión donde nos conocimos los tres, papá, hijo y yo. Y si se sintió cómodo, si todo esto fluye, si sabe qué es la vibra, perfecto. Y si no, te recomiendo con alguno de los colegas, ¿no? En ocasiones van a entrar, sobre todo al principio, yo sí pido que entren con papás para ir transfiriendo esa confianza y que también el papá me conozca, ¿no? En otras ocasiones, el adolescente entra y dice, lo último que quiero ver es a mi mamá y a mi papá acá. Sí. ¿No? Sí. O sea, sácalos, ¿no? De todas maneras, los tengo que ver, así sea aparte, porque tengo que llenar toda una historia clínica, ¿no? Tengo que hacer todo el proceso. Pero creo que depende de cada área y también depende tú que busques. Hoy, ¿qué herramienta tienes? Pregúntaselo a internet, pregúntaselo a inteligencia artificial. ¿Qué tipo de terapia necesito? ¿Cuál es mi problemática? ¿Qué tipos de terapias hay? ¿No? ¿Qué tipos de terapeutas hay? ¿Vibra conmigo, no vibra conmigo? En temas de valores, hasta de religión, ¿sabes? O sea, hoy hay terapeutas que también tienen corrientes religiosas que yo creo que hacen muy buen trabajo en ciertas familias, ¿no? Creo que sí es de cada quien, ¿no? Para cada quien. Sin embargo, que sí puedo decir que hoy la ciencia y los conocimientos pueden ser tu aliado cuando consultas a un profesional, ¿ya? O sea, que te brinden datos específicos. ¿De dónde viene esto? Hoy estamos viendo que la ciencia, la neurociencia nos dice puntos casi contrarios, muchas veces contrarios a lo que nos criaron, ¿no? Hoy te dicen, no hagas esto cuando antes era la forma de disciplinarlos.
Y entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿No? Yo tengo muchos papás escépticos que los estoy viendo, ¿no? A ver, Marta, a mí me educaron con golpes, yo salí muy bien, no tengo ningún problema, no vengo a que me hables de lo romántica que es la crianza respetuosa y todo eso porque no funciona. Yo funcioné y yo salí, y entonces le digo, ok, ¿qué te parece si vamos revisando cada punto y vamos viendo qué hace clic con tu vida? Y chin, empiezan a salir, ¿no? Y resulta, ¿sabes qué? Sí, ding, ding, banderita, ¿no? Y se sigue el papá, no, pues sí, también, fíjate que esto, y también, ¿no? Y va a ser, ok, y ya que vemos ese proceso, es que entonces sale la carta, ¿ya ves por qué no funciona? Hoy por hoy estamos parados aquí, por esto. Y entonces recuperamos, ¿no? Claro que no es fácil, porque muchos papás lo que pretenden cuando llegan con un psicólogo es, pues ahí te dejo la bronca. No es mi bronca. Y no. Al menos sí, esa es una perspectiva personal. Yo no veo forma de trabajo con un niño si no integramos su sistema. Porque a lo mejor yo voy a trabajar mucho más tiempo y de forma mucho más difícil, situaciones más difíciles, a que si yo le brindo psicoeducación a la familia. De hoy se sabe esto, hoy entendemos, hoy hay esta consecuencia, hoy hay estas alternativas, hoy y de paso recuperamos un poco de tu infancia, ¿no? De paso un poquito para ti, ¿no? Los que se dejan. De paso reestructuramos ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante hoy. Integrar a la familia, integrar a todos aquellos, ya lo platicamos hace ratito, no solamente a papás, sino si están al cuidado de alguien más, ¿no? Los abuelos, platicar con la guardería o con la escuela, hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Que eso también es importante. O sea, en casos de diagnóstico de medicación, tenemos que ser un equipo, no puede ser un psicólogo solo, ¿no? O sea, mientras más entremos al caso, mucho mejor es para el niño y para la familia. ¿Ya? Porque no vamos a ver lo mismo, ¿no? El neuropsicólogo puede ver unas cosas, el pediatra puede ver otras, la familia puede ver otras, la nana que lo cuida puede ver otras. Entonces, si estamos todos, pues claro que es mucho mejor. Pero estamos hablando de ideales también. Sí. Pero no suena tan mal. O sea, lo recomendable sí sería ir los papás a una consulta y el pequeño a una consulta, en caso de que sea nada más pues lo único que rodea al pequeño. Y la otra pregunta también sería, que tienen otros papás, es, oye, ¿y cuánto tiempo va a estar yendo al psicólogo? Para toda la vida. O la terminología de, ¿se va a curar? Sí. Yo ya lo meto como dentro del servicio básico, ajá, sí, ¿no? Pero porque para mí ha sido muy fructífero el estar yo misma en terapia. Cada motivo de consulta tiene un objetivo específico y ahí va a variar el tiempo que permanezcan en consulta, ¿ya? Y también cada corriente psicológica tiene su forma distinta de abordar cada motivo, ¿no? Sin embargo, hoy yo recomiendo mucho la psicología desde la prevención, cuando no hay un problema, cuando estamos empezando a ver síntomas de algo, cuando empezamos a tener muchas dudas. Lo platicaba con una muy buena amiga apenas, que me decía, oye Marta, me recomendó la psicóloga escolar que vayamos a terapia, no por una problemática que tiene mi hijo, sino porque está entrando a una etapa, tiene 9 años, igual que mi hija, está entrando en una etapa en donde vienen muchos cambios. Y me dicen que por el carácter, por el temperamento, sería bueno que entrara. ¿No lo ves muy exagerado? ¿No lo ves muy...? Le dije, no, te vas a librar de muchas cosas, vas a saber cómo actuar en muchas otras. Y ahí sí yo les recomiendo con adolescentes. Por ejemplo, yo lo que hago es que se queda como indefinido, ¿sabes? Ahora, no los tengo cada semana. Sí, claro. Pero sí ya es una consulta periódica, determinado tiempo, como un acompañamiento integral, ¿ya? Porque el adolescente va a pasar por cambios de humor extremos, va a pasar por situaciones difíciles. El tema de sexualidad para los papás está siendo muy difícil. Entonces, son tantas cosas que podemos ir abordando que yo les digo, aquí hay carta abierta, a qué tanto lo necesites tú, y si yo veo algunas situaciones, yo te las digo. Pero se queda abierto, ¿no? En otros casos donde es una conducta en específica, pues unas cuantas sesiones y la idea es bye, ¿no? O sea, sigue tú con tu vida y nos vamos. Que también ahí tenemos en este campo gente que le fascina quedárselos de por vida, ¿no? Pero, pues sí, lo ideal es que sea específico para el motivo, ¿no? Y que te den que te digan un porqué,
¿no? Ok, tú me dices que de 8 a 10 sesiones, ¿por qué? Tú me dices que indefinido, ¿por qué? Tú me dices que cada semana, ¿por qué? ¿No? Todo tiene que tener un fundamento. Entonces, bajo ese fundamento es que se trabaja. Claro. Yo estoy viendo una analogía como cuando aprendes a tocar un instrumento. Ajá. Son herramientas que te funcionan y tarde o temprano tú mismo lo puedes resolver y vas a soltarte y vas a aprender solo. Por supuesto. Así Qué es. bonito, sí. Así es. Introduciéndonos un poquito también en las conductas y cuando empezamos a ver como cosas diferentes en nuestros hijos, Uh-huh. ¿de qué o para qué sirve saber la función de esa conducta? Uh-huh. Creo que eso es clave. Porque llegan papás que me dicen, está haciendo berrinches, quítale los berrinches. Ay, ¿qué crees? La mala noticia es que no es el departamento, ¿sabes? Aquí no se quitan berrinches. El berrinche tiene una función. Lo que estás diciendo, cada conducta tiene una función. El conocer cuál es la función, cuál es el motivo de la conducta, te va a permitir tener más herramientas para actuar sobre ella. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy viendo que, vamos a poner un ejemplo, que un pequeñito está haciendo berrinche cada vez que va a ser dejado en la escuela. Y entonces, no quiero quedarme, y entonces, pues te quedas, ¿no? Y sí hay varias opciones que puedes tomar. Dejarlo, no dejarlo, empezar a comprarlo con algo. Si te quedas te doy esto, pero eso va a incrementar conforme vayan pasando los días. Pero si tú te metes a la raíz de por qué no le está gustando quedarse, vas a atacar la situación desde el punto correcto, ¿ya? Entonces, el conocer cuál es la razón que está fomentando esa conducta te da el entendimiento a la situación. Por eso es que es importante. Ya sea algo que quieres obtener, ya sea algo que quieres evitar, ¿no? Ya sea algo que necesitas como tal, un estímulo, por ejemplo, muchas veces sensorial. Hoy con todo el tema de las neurodivergencias, ¿no? Sí. Que lo platicábamos de, es que empiezan a pegar, empiezan a brincar, empiezan a romper, empiezan a morder el lápiz, ¿sabes qué? Necesita algo sensorial para autorregularse. Ok, ponlo a brincar, ponlo a dar 3 vueltas corriendo, ponlo a cantar, ponle una canción. En otro momento dirías, lo estás premiando por una conducta negativa. No es cierto, le estoy dando el espacio para que tenga una autorregulación, pueda entrar su sistema en un control y entonces va a regresar y se va a concentrar perfecto y va a convivir perfecto. Pero si yo no entiendo desde dónde viene, yo voy a reaccionar sin que sea realmente la solución. Y al contrario, puedo incrementarla, ¿no? Este niño que le empiezan a comprar, esta vez te doy esto, la siguiente te doy esto, pues no sé qué te va a pedir en unos meses, sí, ¿no? Para ir a la escuela, ¿no? Nada más. Entonces, creo que el reconocer cuál es la raíz te va a dar la solución, ¿no? O sea, que siempre, toda conducta que tiene un niño, siempre es porque le está funcionando en algo, o sea, algo tiene que estar detrás de eso. ¿No? Algo logra. Que, este niño simplemente es berrinchudo, así nació. No. Hoy la ciencia, hoy la neurociencia nos dice que todo tiene un objetivo, ¿ya? El niño, sus conductas, su reacción es porque tienen una misión, diría este profesor que tanto me ha enseñado, es una agenda biológica. El problema que teníamos antes es el no respetar esa agenda biológica. Agenda biológica es que un niño va a pasar por una etapa de hacer berrinches y el berrinche tiene un objetivo. Si tenemos un niño que se saltó la etapa de los berrinches, ojo, tenemos un foco rojo. Porque el berrinche tenía un objetivo en el tema emocional, en tema de frustración, o sea, todo esto es un proceso. Si no respetamos esa agenda biológica, entonces estamos tapando o frustrando procesos que después van a tener que salir y se vuelve más complicado. Entonces tampoco debemos alegrarnos porque, mi hijo es súper portadito, él nunca, ningún pancho en ninguna parte, él siempre respeta. Y tú te sientes orgulloso, ¿no? Claro. Pero en realidad eso tarde o temprano va a salir porque es un proceso normal de una etapa en particular. Sí, es lo que les digo, un niño que no te da problemas, un niño que te dice a todo que sí, un niño que todo sigue bajo las reglas. Hoy por hoy está comprobado que es una de las víctimas idóneas de un tema de abuso, de todo tipo. Entonces, hoy no quieres eso. Entonces, lo primero que les digo a los papás es felicidades, estás pasando por la etapa que tienes que pasar,
¿no? Ahora, cómo la vas a manejar es la clave para que una se vuelva parte de una etapa de un proceso y no se vuelva una problemática. Entonces, más bien es el cómo lo abordes. Y para saber cómo lo abordo, tengo que investigar la función. Tengo que investigar el motivo. ¿Qué está queriendo decir? Por eso es que hoy creo que tenemos a la mano herramientas muy buenas en términos de información. Es tan fácil, tú lo puedes buscar. ¿Qué pasa con los berrinches a esta edad? ¿Es normal que un niño tenga berrinche a esta edad? Y te despliega una cantidad de información, ¿no? Claro, puedes tener referentes en donde sí leerle y en donde dices no, sí. El buscar referentes, pero hoy tenemos herramientas poderosas que son ayuda en la crianza, ¿ya? Para ser papás sí se aprende. Esa es otra cosa, ¿no? Sí, tenemos que aprender. Sí, es que ya está tan normalizado que nos dicen, para ser papá, nadie me enseñó, así todos, sobre la marcha. Pero sí hay ya herramientas para ayudarnos. Sí, es verdad, sobre la marcha. O sea, cuando, decía uno de los libros, cuando nace un bebé en perinatal, nace un papá, nace una mamá. Cuando nace el segundo, nace otra mamá y nace otro papá. Sí. No es el mismo, no es la misma etapa, no son los mismos momentos, la atención ya está dividida, el estrés es diferente. Entonces, sí nacemos cuando nos volvemos papás, nacemos como papás, ¿no? Yo tenía esta falsa idea, que a todo el mundo se la cuento, de cuando yo veía papás, yo decía, pues ellos saben, son expertos, ¿no? O sea, si son papás de un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, ellos son los que saben, son expertos, yo no soy mamá, ¿no? Y hoy que soy mamá digo, no, ese día está aprendiendo a cómo manejar un berrinche en medio de todo este público y ese día es la primera vez que se enfrenta a esa situación y está aprendiendo hoy a manejar esa situación, ¿no? Entonces creo que sí es importante reconocernos como todos los días estamos aprendiendo y como hoy sí tenemos que reaprender muchos términos de crianza, porque eso también, la mayor parte de los papás, cuando les preguntas cómo aprendiste a ser papá, te dicen, pues como a mí me educaron. Y entonces yo replico lo mismo. Y hoy tenemos herramientas como la neurociencia, como el internet, volvemos a cosas positivas, que hoy nos pueden reenseñar, reeducar, ¿no? Deconstruir para construir nuevas formas de crianza. Y saber hoy por qué esta ciencia nos dice esto, ¿no? Entonces creo que sí, algo importante es saber que para ser papás sí se estudia, ¿no? No necesitamos el título, pero sí se estudia, sí se aprende. ¿Por qué? Porque hoy sí podemos aprender mucho, ¿no? Y si así como aprendemos para estudiar una carrera, para entrar a un trabajo, pues también hay que estudiar para ser papás. Y quien se meta un poco más puede decidir también, yo no quiero ser papá. Y respetable, qué bueno, ¿no? Yo no quiero, y como ya vi un poco de esto, pues sé que no es lo mío, ¿no? Sí. Y entonces no lo hago, ¿no? Y aquellos que digan que sí, ok, ¿cómo soy la mejor versión de papá que puedo ser? ¿No? Creo que eso también está padrísimo, sí, ¿no? Sí, es todo un mundo, todo esto. Sí. En cuanto a los berrinches, ¿de qué edad a qué edad podría ser, digamos, que lo tolerable, ¿no? Ajá. O sea, no es lo mismo que te haga un berrinche un bebé a que te haga un berrinche un adolescente. Sí. Y la segunda parte, ¿qué herramientas pueden tener los papás cuando ya de un berrinche llega un punto donde, bueno, el niño se tiró al piso, dio vueltas y pues estás expuesto a miradas, a que te juzguen? No sé si nos puedas dar algún consejo en ese aspecto y más o menos en qué rangos es normal y en qué otros rangos ya no es normal que estén haciendo berrinches. Sí, más o menos que empecemos con berrinches al año y medio, pasadito el año y medio, que empecemos con los berrinches 4 años, pasaditos de 4 años. Con temas de pandemia ha habido ahí un cambio, ¿no? O sea, sí hay algunas cifras que nos muestran un periodo más prolongado, ¿no? Eso también tomarlo en cuenta. Pero ya no sería esperado 5 o 6 años que sigamos con estos berrinches de tirarse al suelo, de perder control físico, ¿sabes? De expresarlo como tal, ¿no? Ahora, podemos ver personas de 45 haciendo berrinches y que no supieron cómo manejarlos en su momento, sí, ¿no? O sea, cuando no hay un proceso, dice también mi profesor, todos crecemos, no todos maduramos. Sí. Eso es muy cierto. Cuando lo leí, sí, yo dije, tiene toda la razón, ¿no? Pero esperado sería eso, el rango. Cuando a mí me preguntan del momento de berrinches, primero es normalizar la etapa del berrinche,
¿ya? Porque tengo papás que llegan, ayúdame a ver cómo quito los berrinches. Yo no tolero los berrinches. Entonces, necesito quitar esta conducta, ¿no? Si yo le rasco un poquito en su vida, algo hubo en su etapa de berrinches, normalmente. Entonces, lo que hago es mucha psicoeducación de entender el berrinche, de entender el motivo, la función de la conducta del berrinche y qué está provocándola. El berrinche yo lo divido en 3 partes. Lo divido en la prevención, al momento y en lo posterior. Al momento del berrinche, el niño está en un descontrol total. En ese momento, no pretendas que tus sermones hagan caso, ¿sabes? Porque además tengo los papás que les dan y les dicen y les... No, en ese momento está desregulado, en ese momento no va a haber, no, en ese momento es como bombero apagando un fuego, ¿ya? En ese momento. La forma en la que lo apagues es clave, eso también. Pero vamos a regresarnos un poquito a la prevención. ¿Cómo prevengo? Si yo ya sé que hay detonantes de berrinches en una etapa en la que hay una falta de regulación emocional, el berrinche viene porque no sabe regular las emociones tan fuertes que vienen, ¿no? Entonces, les voy a contar un tema personal en casa. Mi marido adora las Tootsie Pops. Mi problema es que deja las Tootsie Pops regadas por toda la casa. ¿Qué pasa cuando mi hijo de 4 años llega a las 7:30 de la noche y saca una Tootsie Pop que se encontró en la entrada? ¿Qué va a pasar? Va a haber un berrinche porque se quiere comer la Tootsie Pop. ¿De acuerdo? O sea, viene totalmente el berrinche, es que yo quiero. No me voy a poner a explicarle en ese momento porque hay una falta de regulación, tiene 4 años. En ese momento, no es que fíjate que el colorante y que el azúcar y a esta hora y es que entonces... Por supuesto que no. Primer punto en prevención, papá, no me dejes las Tootsie Pops por todos lados. Tú puedes tener Tootsie Pops donde quieras, pero esas paletas no pueden estar por todos lados. ¿Por qué? Porque en el momento en que las vea, las va a querer. Es la única paleta que le gusta y se la pones enfrente, quítasela, ¿no? En la prevención es si yo ya sé que hay detonantes, si yo ya sé que hay momentos en los que no vamos a poder o no le va a hacer bien por su etapa, por su momento, entonces no los expongamos, ¿no? Otra mamá me decía histérica el marido decidía llevarlo a un lugar de brincolines a las 6:30 de la tarde, donde ya en esa hora ya el niño está desregulado, ya habían ido al cine, ya habían consumido azúcar, ya habían pasado por muchas etapas, ya está cansado físicamente, sí. Las probabilidades de un accidente son más altas también. En ese momento no lo llevas a los brincolines, ¿ya? En ese momento es momento de optar por momentos, por eventos, situaciones, actividades que vayan bajando y vayan controlando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la prevención. ¿No? En la prevención es qué tanto yo puedo evitar estos momentos que sé que me van a detonar un berrinche y que no quiero enfrentar ahorita, ¿no? Otro les digo, es mucho el ponerte un espejo, ¿no? Este espejo es que hoy vengo mucho menos tolerante, hoy tuve un día muy difícil en el trabajo. Mejor me expongo menos a un tema de berrinches porque es más fácil que yo pierda el control y que menos sepa manejarlo. Entonces tú también lo ves y vas a estar mucho más vulnerable a reaccionar negativamente. Entonces, prevénlo, ¿no? ¿De qué manera? Entonces no me voy a exponer a situaciones. Hay una mamá que decía, ni paso enfrente de casa de los abuelos, ¿sabes? Porque en ese momento va a ser un berrido a que quiere bajarse en casa de los abuelos. Claro, pues en ese momento no, ¿no? Si me puedo dar una vuelta a la manzana y entonces prevengo esa situación, ¿ya? Ahora, otro momento es al momento del berrinche. El momento del berrinche no voy a poder manejar, controlar, no va a haber nada más que contener. ¿Cómo contengo? La primera parte es tu forma de regularte. No engancharte en el berrinche. Recordad, ahora es un proceso que se dice fácil. Personalmente yo lo he vivido y es dificilísimo. En no engancharte en el momento que tienes que salir corriendo a trabajar, cuando tienes a alguien entrando a tu casa, cuando estás en medio de un mundo gigante observando, ¿no? Cómo reaccionas a tu berrinche y a tu niño. En ese momento es primero ver tú en qué estado estás y distanciarte emocionalmente para no engancharte y no generar un problema mayor. Respirar,
Si hay otro adulto que puede estar encargado, sí decirle y tener una clave entre esposos. De, ¿sabes qué? Time. Necesito ir a la esquina, pido esquina. Éntrale tú porque ahorita yo estoy a punto de explotar, ¿no? Respirar. La respiración, hoy hay ciencia detrás de la respiración. Respiraciones profundas, exhalando por la boca. Hay ciencia detrás de eso, ¿no? El tema de la meditación ayuda muchísimo. Meditaciones previas pueden ayudarte en ese momento a mejor control y manejo emocional, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú no te enganches. Y en ese momento es contener no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Hay muchos niños que se empiezan a lastimar. Ahí sí tienes que contener físicamente para que no se lastimen, de tal manera que no los lastimes, ¿ya? Pero no puedes permitir que se empiecen a golpear, no puedes permitir que empiecen a dañarse o dañar a otros otras cosas, a romper, algo así. ¿Qué sí les puedes brindar? Vocabulario, aunque creas que no están escuchando, que sí en el mayor porcentaje no te escuchan, pero lo poco que te escuchen, estás enojado, estás frustrado, brindar palabras que puedan servir a futuro para expresar ese momento. No te gustó que no te dejara, no te gustó que no pudiéramos ir. Entiendo, validar la emoción. Entiendo que se siente muy feo, que en este momento no podemos quedarnos en este lugar. A la hora que tú haces eso, conforme al tiempo, no va a ser magia, conforme al tiempo y su desarrollo va a integrarlo en su forma de reaccionar. Y entonces al momento es contenerlo. Ahora, otra herramienta que antes estaba mal vista, que hoy reconocemos, que es muy buena, es el cambiar la dirección del momento, cambiar la atención, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si podemos distraer, lo podemos obtener, podemos utilizarlo, distraer. Oye, fíjate que esto, ¿no? Oye, fíjate, redirección, ¿ya? Entonces, les recomiendo a muchos papás, estamos en consulta y no se quieren ir del consultorio, lo cual es padrísimo, ¿no? Al ego ayuda, ¿sabes? O sea, qué bueno que no se quieran ir, ¿no? Que no lo padezcan, ¿no? Pero es un caso, porque del consultorio al coche, arrástralos, ¿no? Sí. Ok, ¿qué te parece si vamos brincando como conejito o como qué quieres brincar de aquí al coche? Y entonces ahí estamos redireccionando la atención. El niño va a estar, no, yo te voy a ganar, yo voy a ser como conejo. Ah, pues yo voy a ser como un personaje favorito, ¿no? Y entonces el niño ya pone atención a, le voy a ganar a llegar al coche, y entonces ya no es me quiero quedar. Y entonces redireccionamos, distraemos. Y puede ser otra técnica. Y el posterior, que para mí es, que no te lo puedes saltar, es fundamental. El que tú reflexiones sobre lo que pasó el día anterior y establezcas límites. El día de ayer, el caso de una familia, hizo un berrinche muy fuerte y no se quedaron en casa de los abuelos porque estaba haciendo un berrinche muy fuerte al no compartir un juguete con una prima, ¿no? Y entonces se tuvieron que ir porque fue tal el berrinche que empezó a romper cosas, ¿no? Pero tenían que volver porque comen en esa casa todos los días. Ok, van a reflexionar antes de bajarse el siguiente día. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? ¿Recuerdas cómo te pusiste? ¿Qué fue lo que te molestó? Ya que no estamos al momento. ¿Qué fue lo que te enojó mucho? Claro, busca su vocabulario, ¿no? ¿Qué te enojó mucho? Y entonces salió, es que mi prima me arrebató el juguete. Ah, ok. Y entonces yo le pegué. Y después, como me regañaron por pegar, empecé a romper las cosas. Si realmente lo entendimos, lo platicamos, y está bien pequeñito este niño, 4 años. Si entendemos todo eso, ok, ¿qué te parece si ahora tengo una idea? Si tu prima te quita el juguete, vienes y me dices, para que yo hable con ella y le enseñe que no se deben arrebatar las cosas. Yo te he enseñado que no se arrebatan las cosas, que se piden. Entonces vamos a enseñarle a tu prima porque se le olvidó. Y de esta manera no nos vamos a tener que ir de esa casa. Entonces tú ya hiciste una recuperación de lo que pasó en el berrinche en un momento donde hay más regulación emocional, hay más escucha, hay más entendimiento, y entonces tú estás previniendo una siguiente situación, ¿ya? Y estableces límite. Si vuelve a suceder esto, no vamos a poder quedarnos. Si vuelve a suceder esto, nos vamos a tener que volver a ir. ¿A ti te gusta venir aquí? Sí. ¿Te gusta jugar con ella? Sí. Entonces vamos a aprender y vamos a enseñarle y no vamos a pegar si eso sucede. Me vas a decir y yo voy a poner el límite.
¿ya? Y entonces aprendimos del berrinche. Le estamos dando herramientas para que no explote, no empiece a pegar, y entonces en la siguiente ocasión, que muy probablemente se va a volver a dar, aunque le expliquemos a la prima que no se arrebata, pero en eso le estamos dando herramientas para aprender, y entonces para que esto no siga siendo una conducta que se repita, ¿ya? Entonces creo que esa forma de entender el berrinche al menos ha sido un poco más interesante abordarlo, ¿sabes? Así es. Pero el mayor reto que yo veo de todos es el autocontrol, el que tú no explotes conjunto con tu hijo. ¿Por qué? Porque venimos de generaciones que no tuvimos esto, donde el berrinche era pagado con otra metodología y entonces no hubo un manejo, ¿no? Que nos permitiera aprender del berrinche, ¿no? Marta, vi también, bueno, en redes sociales vi un video donde una mamá, el niño está gritando, ¿no? Descontrolado, tirado en el suelo. Entonces esta mamá, su técnica, si es que fuera esta una técnica, es igual, se tiró en el suelo, empezó a gritar, empezó a patalear y el niño de inmediato se queda así como de, que se levanta y que termina el berrinche, ¿no? Entonces veo los comentarios y muchos papás dicen, bien, la mamá, miren, de inmediato se terminó el berrinche. Y otros así como, ¿qué pasa? La mamá está desregulada totalmente. Sí. Entonces, esto de que yo me pongo al nivel de mi hijo, ¿sería algo normal? O mejor seguimos las técnicas razonables que ya nos diste. En tema de funcionamiento, no dudo que sí funcionen muchos, sí. ¿Sabes? No dudo, volvemos al punto. Hay herramientas, hay técnicas que funcionan, pero que no dejan un crecimiento, ¿sabes? Para muchos niños, el ver a la mamá perdiendo el control puede ser otro motivo para perder el control de otras formas, ¿no? O sea, yo ahorita que tengo la edad para descontrolarme y que necesito que el adulto me muestre desde afuera cómo hacer ese control interno y se tira al piso, ¿no? Puede tener otros efectos. De que funcione, yo creo que en algunos sí, que eso es un problema, pero no con un crecimiento a largo plazo, ¿ya? O sea, tal vez la primera vez le funcione y a las siguientes la mamá siga, ¿no? Tirada, que el otro haga un berrinche más grande, ¿sabes? A ver si le empata, ¿no? A ver si lo alcanza. Entonces eso, creo que sí. Pero sí he escuchado de personas que les funciona, que eso es un tema, ¿no? Explicarles que a pesar de que les funcione esa vez, no sería pues, lo más funcional a largo plazo. No, y estás perdiendo un momento de aprendizaje clave. Lejos de aprovecharlo para una etapa, para un crecimiento, pues nada más apagaste el de ese día, ¿no? Sí, fíjate que apenas nuestro hijo casi nunca nos había hecho, o sea, hace berrinches normales, sí, en la casa, ¿no? De que grita, que llora. Pero apenas fuimos a un centro comercial, se subió en un carrito de los grandes donde caben 2 niños. Entonces ya cuando nos queríamos llevar, ya no quería. Entonces que se tira al suelo y empieza a patalear. Pero la verdad me daba risa porque, o sea, nunca lo había visto haciéndolo y en parte me daba risa, pero yo así, ¿no? Y pues toda la gente nos empezándonos a ver, pero dije, bueno, de antemano sé que nos van a ver porque eso, pues es chistoso, para mí es chistoso, pero para la gente decir, esa gente no controla a su hijo, ¿no? Sí. Pero en parte le decíamos, ya tranquilo, o sea, luego regresamos y todo eso. Entonces, le decías, igual tanta explicación no tanto, pero pues sí, pues decirle, bueno, vamos a regresar o ahorita ya nos tenemos que ir. Sí. Y ya la verdad no se calmó, lo tuvimos que cargar y nos los llevamos. Sí, lo vas a tener que cargar muchas veces y por más que lo intentes, no, lo vas a tener que contener físicamente y llevártelo, ¿sabes? El tema de la risa yo también me río, pero me río ya que tengo como un poco de conocimiento. Intento que no me vean porque he visto, y lo he probado con mis hijos, que cuando ven que me río, peor. Los desafíos. No, y además es aún un enojo porque te estás riendo, ¿sabes? Sí. Pero a mí me causaba gracia porque decía, ya llegamos a esa etapa, ¿no? Como de, ahora va toda la teoría a la práctica, a ver si me sale. Y entonces era un nervio primero era mucha vergüenza. Sí. Porque yo, además, psicóloga. Además, ¿y cómo no controla los berrinches de su hijo, no? Sí, y entonces primero era, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Ya, conforme ha pasado, ya me he sentado en centros comerciales. Y entonces me siento, platico, a ver, tratamos de respirar. Eso sí es fabuloso. El chiquito
me ha enseñado a respirar a mí cuando yo no puedo respirar. Y entonces empezamos con todos estos juegos de respiración, que hoy hay videos muy buenos, ¿no? Sí. Incluso en TikTok, cortititos, de cómo respirar como arcoíris, cómo respirar como rana, cómo respirar. Y entonces, a ver, vamos a respirar como tal. Y ahí nos ves en medio del centro comercial gigante, y entonces él se sentó, voy a respirar. ¿Quieres regresar? Necesitamos respirar. Yo sé que ahorita no te quieres ir, pero ¿quieres regresar? Vamos a tener que controlarnos. Respiró, sí. A los 3 segundos en el estacionamiento volvió el berrinche, ¿no? Pero hubo una progresión, ¿sabes? O sea, hay este avance que puedes ver, mínimo, ¿no? Pero creo que es clave eso, ¿no? Si algún día lo necesitas, toma la broma, toma el momento, ¿sabes? Relájate. Lejos de ser lo contrario, ¿no? Sube el nivel de estrés, se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces creo que eso sí, es difícil, se dice muy fácil. Y en cuanto a los reforzamientos negativos, podrían ser, bueno, aplicarlos, por ejemplo, en nuestros tiempos, se hacía un berrinche, ahí está el policía, hijo, ¿eh? Si no te portas bien, te va a llevar. O la metodología de decir, vete a la esquina o tiempo fuera, esos refuerzos yo los llamaría negativos. ¿Son seguros? ¿Son buenos? ¿O son un arma de doble filo? Sí, son un arma de doble filo y más bien el tipo de reforzamiento que ocupas. Hoy está comprobado que lo peor que puedes hacer es un reforzamiento. El reforzamiento negativo está reforzando la conducta, como se dice, ¿ya? Entonces tú tienes que ver si estás reforzando una conducta positiva o negativa. Si tú refuerzas más conductas negativas que no quieres y sigues reforzando, pues ¿de qué te sirve? Te estás metiendo un autogol, ¿no? Sí. El tema, por ejemplo, del tiempo fuera, que era muy ocupado, sigue siendo ocupado, que eso también me preocupa en muchas escuelas. Te toca irte al rincón y pensar. O salirte. ¿Pensar en qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Sí necesitamos un tiempo fuera, ¿ya? Porque hay momentos en los que están jugando en un área de juegos, digamos, están involucrados y empiezan a pelear y empiezan, ¿no? Y necesitamos un tiempo aparte, ¿ya? ¿Qué es lo mejor? Que ese tiempo aparte no tenga una relación con el aislamiento. Como tú viste una conducta negativa, te aíslo, tú eres incapaz de estar acá. Pero ¿qué pasa si el mismo tiempo fuera, se lo platico de, vamos a alejarnos un poquito, vamos a estar tú y yo juntos, vamos a platicar de esto o vamos a hacer algo que tú y yo creamos que nos sirva, ¿no? Y en ese momento, hoy tenemos muchos juguetes sensoriales, ¿ya? Estas cositas que aplastas, los que le das de vueltas, algo que se arma y se desarma, algo que sea muy sensorial. Y entonces, a la hora de tener algo sensorial que funciona mucho con los niños, con todo tipo de niños, no podemos pegar. Recuerdas que si algo no te gusta, usamos las palabras. Recuerdas que ponemos nuestra mano, recuerdas. Y entonces tomamos un tiempo fuera, pero en conexión, no en aislamiento. De tú te vas y eres incapaz, porque además no está aprendiendo nada. ¿Qué reforzamiento está teniendo? Ninguno positivo. ¿Ya? Tú no sirves para esto. La próxima vez que venga va a pasar lo mismo. Entonces creo que estos reforzamientos, depende de la forma en la que los establezcamos, pero siempre que sea un reforzamiento negativo, vamos a estar fomentando una conducta negativa como tal, que no queremos. Yo lo he puesto a prueba, apenas lo puse a prueba, en un grupo que es sumamente complicado, un grupo que es difícil de manejar, ¿no? Todos los profesores te dicen, cuando entras al grupo, y además son 7 niños, no son muchos. Y entonces hubo uno de ellos, el que ya tiene las etiquetas bien planteadas, el que ya sabe que él no sirve para nada en este planeta. Y entonces se me ocurrió llevar unos vouchers que fueron una magia, y lo vi en internet, que decían, happy email, ¿no? Como dicen, el correo de la felicidad. Aquí, fulanito, tiene un correo de felicitación para casa porque hizo alguna de estas cosas y tú palomeas como profesor, ¿no? Entonces, puso más atención en clase, dio un desempeño mayor del esperado, le ayudó a un compañero. Y entonces me senté con este niño y yo dije, necesito cachar una conducta positiva. Voy a hacer también ahorita caso, atención nula a todo lo negativo, ¿no? Y entonces irrumpía en clase, hacía
todo lo negativo, ¿no? Y en la primera mínima que vi, positiva, que fue que ayudó a él tiene muy buen conocimiento del idioma, entonces le tradujo a otra compañera algo, y entonces dije, de aquí soy. Y le escribí el happy email a casa, y le dije, ten, porque ayudaste a tu compañera. La siguiente clase fue mágica. Cambió, fue otro el niño. A partir de ahí, a mí me veía con ojos diferentes. Ese reforzamiento positivo, ese yo no voy a poner atención a todas las etiquetas y todo el historial criminal que ya te habían declarado, ¿no? Di el reforzamiento positivo, hoy es el mejor de la clase. Hoy ese chamaco se siente en el escritorio y además es sumamente inteligente, ¿sabes? Que sí. Es parte de lo difícil de darle clases. Y entonces, haz de cuenta que fue un giro, fue un papel de este tamañito que le dio un giro. Entonces, el reforzar la conducta positiva hoy está demostrado que se cumple, ¿ya? Si tú ves efectivamente que 4 veces lo hizo mal, pero esa que hizo bien, rescátala y recuérdaselo, que él puede hacer eso bien. Rescátala y recuérdalo. ¿Por qué? Porque además sí los regañamos por todo lo que hacen mal. Y ahí es reforzamiento negativo. Todo aquello que hacen mal, todo que se equivocan, todos los maestros, ¿cuántas veces lo hacemos? Rescatar lo positivo y enfocarnos en lo positivo nos genera más conductas positivas, ¿no? Y regresarles a ellos el poder de creer, sí puedo hacerlo bien. Sí puedo ser este niño que no tiene la etiqueta de hacer todo mal, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Y Marta, profundizando un poquito en la escuela, porque ya el ambiente de casa pues es uno, ¿no? Y dentro de todo creemos conocer el comportamiento de nuestros hijos. Pero a veces pasa que de repente empiezan reportes, que pega, que se insulta a los maestros o problemas de la escuela. ¿En qué momento ya debemos de preocuparnos? Porque es algo que ya se está saliendo de lo normal. O ¿qué tal si descubrimos que nuestro hijo está haciendo bullying en la escuela, ¿no? Está acosando a algún compañero? Y es algo que en casa decimos, no puede ser, mi hijo nunca se comporta de esa manera. ¿Qué hacemos en ese caso como papás? Mira, está complejo porque no todos los casos de bullying están relacionados con una carencia, una situación en casa, pero sí gran parte. Si tú lo detectas, lo primero es no juzgar, no irte dentro del castigo directo, dentro de el reprimirlo, el regañarlo. Necesitamos entender qué está pasando. Necesitamos conectar. Hoy de las mejores formas de reconocer una autoridad, de reconocer las reglas, es por el entendimiento de los beneficios de las mismas. El explicarle de qué te sirve ser este niño. ¿Qué está obteniendo? Volvemos a la función. ¿Qué está obteniendo de ser así? ¿Ya? Ahora sí tenemos casos en donde en la escuela es uno y en casa resulta que es la víctima. Y está él replicando lo que en casa sufre, ¿ya? Por el primo, por el vecino, por el mismo hermano, por los papás. Y entonces lo que hace es en la escuela, en la casa no puede defenderse, pero ¿qué crees? En la escuela yo mando. ¿Qué hacer en esos casos? Primero, si tú ya te diste cuenta, lo aplaudo. Porque la mayor parte de los papás les cuesta trabajo darse cuenta. Cuando ya tenemos un caso grave, lo más difícil es hacerles ver a los papás la gravedad del caso, ¿ya? Normalmente están relacionados con, pues sí, ausencia radical de los papás, abandono, negligencia, violencia en casa, situaciones así. ¿Qué recomendaría? Conexión, entender qué hay detrás, entender qué es lo que está pasando, entender de dónde está surgiendo esto, por qué está surgiendo, ¿no? ¿Qué está viendo? ¿Qué contenidos? ¿Qué amistades? ¿Qué relaciones sociales? ¿Por qué está decidiendo este tipo de relacionarse con los demás y no otro? ¿Por qué está ocupando esto? Entonces creo que ahí está la clave primero, ¿ya? Otra es muchísima psicoeducación en por qué la violencia no es la forma en la que nos tenemos que relacionar. ¿Por qué la violencia? Porque además estamos en un mundo donde la violencia está normalizada. Sí. Películas, televisión, música, videojuegos,
donde la veas, en el alto de la esquina, en el tráfico, ¿sabes? Entonces, primero, porque enseñarles que la violencia no es la forma adecuada. Somos un mundo de sociedad en donde la violencia no puede ser el lenguaje que gane. La realidad es que en el mundo la violencia está ganando. Entonces, primero es desestructurar eso, hacer mucha reflexión, ¿sabes? Y cuestionarlos cuando haya contenidos así en las noticias, que no es recomendable que estén expuestos a las noticias, pero tarde o temprano escuchan, oye, ¿qué pasó esto en tal lugar? Oye, ¿qué pasó? Si ya lo escucharon, reflexionemos a su nivel, ¿sabes? Siempre hay formas de adecuarlo a niveles, ¿no? Con mi hija de 9 años, que el otro día escuchó el tema de un pequeñito que lastimó a otro, y, ¿tú qué hubieras hecho? Le dije, no me hubiera gustado que lo escucharas, pero escuchó la salida de la escuela, y entonces, ¿tú qué hubieras hecho? No, ponerla a pensar, ¿cómo lo hubieras detenido? ¿Qué hubieras hecho diferente si eres este niño? Y entonces los pones a trabajar, ojalá y no, pero si en algún momento están en una situación así, pues ya tienen cierta idea, ya tienen el pensamiento crítico, ya la memoria de trabajo, sí. Reforzarla, ¿no? Cómo ocuparla para que eso se modifique, ¿no? Pero bueno, de entrada, si se dieron cuenta, lo aplaudo, porque lo más complejo es que se den cuenta, ¿ya? Y que no sea tarde, ¿ya? En muchos aspectos. Y también otra cosa sería el machismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues los niños se callan porque eso, pues, no está bien visto en familia. Entonces, yo creo que es otra cosa que la gente, pues, hemos modernizado, aunque no sé si para bien o para mal, porque ahora la generación le llaman generación de cristal. Pero, pues, lo que pasa es que se están ocupando otras herramientas. Digamos, en nuestro tiempo, pues, fue de otra manera, ¿no? Sí. Era más violencia, era más cállate, porque, o sea, tú defiéndete, ¿no? Incluso. Sí. O sea, tú te tienes que defender. Entonces, yo creo que también, pues, hay que ir cambiando ese chip. Sí. Porque, pues, la sociedad, sobre todo en México es súper machista. Súper, sí. Incluso ves a mujeres estar platicando y tener temas de micromachismo dentro de eso. Sí. Entonces, bueno, lo que tú nos comentabas en este caso, pues, es que hay que manejar este tipo de bullying desde otra perspectiva. Sí. Pero para la gente que sigue teniendo esos temas de micromachismos... Ay, me puedo aventar 2 horas hablando de esto. Sí, claro, ¿no? Estos temas son de semanas y semanas. Me fascina. ¿Sabes qué? Que para mí fue un parteaguas, ahorita que terminé psicología perinatal, en ver cómo el machismo es una de las principales obstáculos para el vínculo del papá con el bebé. Y dije, sí, desde ahí empezamos. Sí. ¿Por qué? Porque hacer el vínculo, crear este vínculo con el bebé, es todo lo que no es un macho. Es perderte ante esta ternura. Es la explosión de emociones. El saberte vulnerable. El recibir esta vida, ¿sabes? Si lo alargamos, ¿cuántos micromachismos vemos todo el tiempo? En todos lados. Y entonces, claro, ¿cuál ha sido la emoción válida para el hombre a lo largo del tiempo en nuestro país? Que es validada. El enojo. El hombre puede enojarse, pero no puede llorar. El hombre puede enojarse, pero el enojarse, aunque no es realmente bien visto, pero es validado porque está siendo hombre. Porque el papá que se enoja tiene que cumplir el papel de que se enoja. Pero ¿qué pasa si es el papá que llora? No cumple todas las funciones del machismo, ¿ya? Porque tiene que ser el fuerte, porque tiene que ser el duro, el que está lejos de las emociones, el que no se vincula, el que no cría, porque criar es de mujeres, ¿ya? Y de ahí podemos seguirnos hasta el tema de juguetes. Sí. Los juguetes de hombre y los juguetes de mujer. ¿Han visto la cantidad de violencia en los juguetes de hombre? Sí, puras armas, es lo único que ves ahí, soldaditos, armas. Todo es violencia, el 90%, no todo, no me gusta usar el todo, pero yo sí voy a las jugueterías y digo, es que no puede ser que esté viendo 3 pasillos de violencia y esté viendo muy poco. ¿Cuánto tema de arte hay para el hombre? Lo están sesgando mucho, y el arte va con la expresión de emociones, va con la autorregulación, y entonces, si tú ves kits de arte, la mayoría van enfocados a mujeres,
¿sabes? Uno que otro lo ves con un dibujito, ¿sabes? Pero van enfocados a toda esta cursilería de mujeres, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dividirlos así? ¿Por qué les estamos sesgando desde ahí la expresión? ¿Ya? O el tema, me ha tocado verlo. Me cuestionaron por qué mi hijo, el menor, es hombre, la mayor es mujer, por qué llevaba una muñeca, ¿no? Una amiga. Oye, ¿por qué anda trayendo a tu hija una muñeca? Yo dije, ay, se va a revolcar la pobre, le va a dar algo. Le dije, porque está jugando al papá. Estaba jugando con la hermana y él era el papá. Y era, qué bueno que desde ahorita esté probando si quiere ser papá o no, y cómo se cuida un bebé o no le gusta. Esta mía, ¿sabes? Ya no dijo nada porque sabe, Marta, no voy a entrar en esa discusión con Marta, voy a mantener la amistad, pero sí hubo ese juicio, ¿sabes? Sí hay ese juicio en familias tradicionales. Sí. Sí hay ese juicio en por qué andan de cierta forma, ¿no? O sea, sí hay, y desde ahí estamos fomentando el machismo, ¿ya? En por qué el papá no habla, en por qué el papá no cuenta cuando se equivocó, no cuenta, no da explicación de sus emociones. Eso es machismo, porque el papá no tiene derecho a decir que ese día se siente mal, que ese día se va a romper, que ese día sacó una lágrima viendo una película, ¿no? Y porque todo eso vivimos ahora sí en una sociedad, yo diría, ultra machista, ¿ya? Y que necesitamos evolucionar en eso para crear infancias mucho más sanas, ¿no? Que haya hombres que no pierdan su figura por hablar de una emoción, ¿no? O por volverse tiernos, o por, no sé, o practicar una disciplina que no es aquella dentro de la estructura, ¿no? Machismo. O sea, creo que ahí le pegaste un punto clave, ¿no? O sea, que duele. Sí, fíjate que yo cuando iba en la secundaria sufrí bullying. Okay. Muchísimo, que vos no tienes idea. Y bueno, ahorita ya que mis papás pues tienen más edad, pues he escuchado comentarios de que por qué nunca dije nada. Ajá. Pero realmente creo que más bien nunca se me escuchó. Y pues sí, fue el caso casual que te estoy diciendo. Oye, pues está mal visto que no te defiendas. Sí. O está mal visto esto, o tú hazlo solo. Y pues lo único que te queda es mantenerte en el sistema. Sí. Entonces, pues ahora yo es lo que estoy tratando de cambiar con mi hijo. Sí. De hecho, creo que estoy llegando a un punto radical donde he hablado con mi esposa y dije, yo no voy a tolerar que pues pase esto. Soy muchísimo más cercano a mi hijo, sí, trato de ser un poco más presente porque como tal yo no tuve un padre presente, no porque no quisiera, porque las condiciones no lo permitieron. Antes los papás tenían que trabajar, bueno, día y noche. Entonces, pues sí cambió en mí ese chip y trato de ser un papá más presente. Y bueno, es una recomendación igual que le podría decir a los papás, también a las mamás, es que también tratemos de cambiar ese chip, sí, y no seguir por las cosas que nosotros comprendemos que pues estuvieron mal. Sí. Sobre todo para los papás que piensan que la crianza pues es un chanclazo o un manazo. Sé que a veces se nos podría salir y es normal. No podremos pues castigarnos todo el tiempo si algún día no nos pudimos controlar. Sí. Pero bueno, para eso pueden acudir a un psicólogo. También es normal. Sí. Sí, no tienen que pensar que porque la sociedad antes pensaba que técnicamente tendrías que estar loco para ir a un psicólogo. Sí. Yo les diría lo contrario, es una bonita manera de platicar con alguien. Sí. Y te sientes pues más seguro, tienes mejores controles. Y también lo que nos comentaban, si podían platicar un poquito más a fondo de las respiraciones y las meditaciones. Sí. Porque también es algo que la gente piensa que es muy nuevo, pero bueno, eso ya trae bases, pero sí, viejísimas. Sí. Primero, es importantísimo lo que está pasando en ti. O sea, estás deconstruyendo para construir. Y ese es un proceso muy difícil, ¿ya? O sea, el deconstruir, el cuestionar cómo fui yo criado, qué pasé yo en mi infancia, para que entonces yo qué le brindo a mis hijos, ¿ya? ¿Qué herramientas le doy? Creo que eso es fundamental porque nos va a pasar a todos aquellos que queramos hacer las cosas diferentes, ¿no? No seguir replicando solamente por replicar, ¿no? Y entonces ahí ya le estás dando nuevas herramientas. Ahí ya estás cambiando toda la historia,
¿no? Eso es fundamental. Si pasamos al tema de las meditaciones y esto, primero heredamos eso de culturas orientales que lo manejan desde hace mucho y entonces se relacionaba con temas religiosos, sobre todo, ¿no? Hoy la ciencia ya tiene datos maravillosos, ¿sabes? O sea, cuando yo los escuché, para mí fue, ¿no?, impresionante en una conferencia donde precisamente nos lo mostraba. Él hace un estudio y él hace el estudio en las personas que estaban meditando, ¿no?, conectando el cerebro, revisando cómo fue el proceso del cerebro, y entonces lo que se muestra es un cambio en la estructura cerebral a partir de la meditación y las respiraciones en personas que sí las tuvieron y personas que no. Entonces, hoy la neurociencia avala que las respiraciones y la meditación son herramientas que llegan a cambiar la estructura en la que funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, así tan fácil como poner un video o una meditación guiada en cualquier plataforma de audio, ¿sabes? Sí. Así de fácil puedes aprender, ¿ya? ¿Qué es fácil? No. ¿Por qué? Porque tienes que desaprender el tipo de vida que tenemos. Claro, ¿ya? Sí, porque muchas veces lo intentas y dices, yo no puedo apagar mi cerebro, no sé cómo lo hacen. Sí. ¿No? Apagar el cerebro es todo un tema, ¿sabes? Yo lo aprendí muy chica y lo agradezco enormemente, porque fui a lo que le llaman ejercicios espirituales con los jesuitas, y son ejercicios de silencio, donde te enseñan a meditar y donde no hablas durante toda la semana. De lunes al miércoles yo me estaba muriendo, y yo decía, ya, por favor. Después, cuando conecté con ese silencio y el poder observar tu propia mente, fue brutal. Regresé y yo decía, ¿por qué todo el mundo grita? ¿Por qué todo el mundo? ¿Sabes? El lograr ese contacto me cambió la estructura de percibir el mundo, ¿ya? Hoy por hoy ya hay más herramientas que no necesitas algo más extremo, ¿no? Como irte y aislarte tanto, pero hoy puedes intentar pequeños, micros ejercicios que te puedan llevar a eso. Hoy las meditaciones guiadas que encuentras, los audios, los TikToks, todo esto, los encuentras, incluso hoy con efectos de sonido maravillosos, ¿no? Con unos audífonos sí. Y que dices, estoy en otro lugar, ¿no? Ponerlos y empezar por 1 minuto, empezar por más. Hoy está comprobado que si tú lo practicas antes del momento, cuando llega un momento en donde hay un descontrol emocional, es más fácil que tu cuerpo recuerde, que tu cerebro recuerde cómo es el proceso, y entonces esa herramienta que practicaste antes se activa en el momento de falta de control, y entonces tú recuperes, ¿no? Ahora, las respiraciones son clave. Hoy ya también hay neurociencia detrás, donde cuando tú haces respiraciones profundas, cuando tú haces conciencia de tu respiración, hay una autorregulación que cambia la forma en la que reaccionas, ¿ya? Sí. Tan fácil como sentarte a hacerlo. Tan fácil como decir, ahorita nos sentamos. ¿Cómo se lo enseño a los pequeñines? Hoy los pequeñines ya lo saben hacer perfecto, sí. ¿Sabes? Y para las maestras es una herramienta clave, ¿ya? Sí. A mí me encanta cuando yo ya estoy gritando, yo grito, lo que decías, se te sale, ¿no? Sí. Y entonces yo ya, por favor, súbanse, pónganse zapatos, hagan esto, el otro. Y se voltea el chiquito de 4 años, que es una bestia. Vamos a respirar, mamá. ¿Sabes? En ese momento de vamos a respirar, después de que llevas media hora detonando todos los gatillos que puedes, vamos a respirar, y me volteo y digo, algo hemos hecho bien la escuela y yo, para que él me esté diciendo ahorita, vamos a respirar, mamá. Se me hace un hipócrita, ¿sabes? Lleva media hora detonándome, pero en ese momento dices, claro, y sí ha logrado respirar. Él lo tiene a sus 4 años. Yo lo aprendí a mis 20 y pico. Pues ya ganamos ahí unos cuantos. Sí, y pensar que antes, yo recuerdo mucho en los 90s el comercial de Respira hasta 10. ¿No? Muchos nos reíamos de eso. Sí. Porque no estaba estudiado, sí. Pero ahora que está tan avanzado esto, sí. O sea, yo digo, pues tenían razón. Tenían razón. Sí, como dices, sí tiene como un efecto, porque a veces pensamos, bueno, si yo en este momento ya estoy súper detonado, ¿no? Ajá. Entonces, si me pongo a hacer mis respiraciones, tal vez no me va a funcionar. Pero si lo haces en las mañanas, porque yo en lo personal, en las mañanas y en las noches escucho mi música, mi sound healing. Entonces me estoy escuchando, escaneando mi cuerpo, todo eso. Y noto que esos días en particular es mucho más difícil que se detonen
hasta digo, no, hoy no hice meditación. Tengo que hacerlo porque si no, ese día seguramente me voy a detonar. Pero sí funciona. O sea, sí funciona si lo haces todos los días y tratas de ser constante. A lo mejor no todos los días, pero 2, 3 veces a la semana. Sí, hace la diferencia. Sí. O sea, no es que lo hagas en el momento sí te va a funcionar, ¿no? Porque empiezas a rejar, porque es fisiológico, como decías. O sea, el cuerpo sí reacciona a lo fisiológico. Sí. Pero si tú tienes ya una costumbre de que en las mañanas, aunque sea 5 minutos, 1 minuto lo haces, sí te ayuda mucho. Sí, sobre todo, sí. Y ahora imagínate si los enseñamos desde pequeños. ¿Sabes? Es otra cosa. Es una herramienta. Cuando son chiquitos, hay veces que sí es importante saber esto. Al momento del estrés, yo veía que muchos pequeñines no pueden respirar, ¿ya? Porque al cerebro le cuesta más trabajo jalar aire, pero entonces les decimos lo contrario, sopla. Y entonces yo siempre traigo burbujas. Lo platicábamos hace rato, ¿sabes? Uh-huh. Las burbujas son maravillosas. En un momento de estrés o algo así, agarro y saco las burbujas del otro día con un niño de 9 años, en la escuela. Y traía yo unas burbujas y dije, bendito sea Dios, que se me cayeron estas burbujas en la mochila. Las saqué, pero ya llevaba una clase anterior, pero bloqueado. Le dije, por favor, hazme caso, nada más sopla 3 veces estas burbujas. Claro que al soltar, es más fácil para el cuerpo recordar el sacar el aire que el jalar. Y cuando son de estas que se pegan, que son unas burbujitas diferentes, que se pegan y pueden atrapar y tocarlas, y que están maravillosas, dudo si es un poco más, pues sí, no tan benéfico para el ecosistema, pero es mi único tema con esas burbujas. Pero como hacen esto de soplarles y luego las agarran, entonces cambia y respiro. Y es un niño de 9 años con unas burbujas. Sopló. Decirle soplar, ¿sabes? El soplar, para que entonces respiren. Y eso es clave. Con los papás, claro, hoy podemos hacer esa respiración, ¿no? Hoy podemos hacer esos ejercicios y los tenemos a la mano del celular, ¿no? Que me parece herramienta fundamental. Así es. Sí, ¿por qué no? Porque por ser los papás debemos siempre tener el control. Al contrario, a veces somos los primeros que perdemos el control, ¿no? Entonces, también voltearse a ver como papá, tener compasión contigo mismo y decir, bueno, no se trata de que todo el día sienta culpa, ¿no? Sino que espejee un poco y después trabaje en mí también. Sí. No solo en tu hijo, él no es el problema, ¿no? Sino que tú, ¿cómo reaccionas a eso? Ay, qué palabra. Ahorita, otra vez podemos hablar 2 horas. La palabra compasión. Si no la saben, búsquenla. La palabra compasión en la crianza creo que es clave. El recordarnos que todos los días estamos aprendiendo a ser papás y nos vamos a equivocar. Y la clave es cómo reaccionamos ante la equivocación. Pero la compasión en vernos como seres que se equivocan y que tenemos la oportunidad de resarcir y recuperar camino, al mismo tiempo que nos ayuda un poco con la culpa, ¿no? Con este pesar de la hice mal, pero puedo hacerlo mejor. La próxima vez lo puedo hacer mejor. Ayuda, ¿no? Muchas veces. Y la otra es enseñárselos a nuestros hijos. El reconocerlo a ellos. Hoy me equivoqué. Hoy no lo hice bien. Eso que hizo mamá no estuvo bien. Pero lo voy a intentar hacer mejor. Pero estoy luchando por recuperar y estoy aprendiendo, ¿no? Una amiga justamente le decía a su hijo, la regué radicalmente. ¿Pero qué crees? Vamos a ir con una persona que sabe, una persona que nos va a ayudar para que mamá y papá aprendan, tengamos mejores herramientas y también te enseñe a ti, pero vamos a aprender los 3 juntos. Y van a empezar la terapia, ¿sabes? Y entonces, en términos de compasión, todos reconocemos que nos equivocamos, que somos personas aprendiendo y le enseñamos que se va a poder equivocar, pero que con la equivocación tiene esta oportunidad de cómo manejarla. Hay un camino después, ¿ya? Y depende de él, de nadie más. Así es. Cómo lo afronte. Entonces creo que ahí le diste esa palabra, ha resonado muchísimo, ¿sabes? Muchísimo, justamente, ¿no? La compasión. Sí, podríamos estar aquí hablando yo creo que días. Sí. Esperamos que en un siguiente episodio nos puedas acompañar. Sí. Ahorita me gustaría también tocar un poco la parte de la sexualidad infantil, uh-huh. Porque a muchos nos da miedo. A mí me da miedo y todavía no llego a esta etapa. Uh-huh. Pero ¿cómo podríamos saber cuándo es el momento correcto? Uh-huh.
para hablar de los temas de la sexualidad sin que se vea forzado, sino que se vea más bien como un acompañamiento natural? Mira, la sexualidad es inherente a toda la vida. O sea, nacemos, vivimos, crecemos de la mano de la sexualidad. ¿Ok? O sea, eso es importante. ¿Cuándo empezar a hablar? 2 años, 3 años, cuando ya necesitamos empezar a dar herramientas, sobre todo por la realidad que vivimos. ¿Ya? Somos uno de los países con más abuso sexual. Somos uno de los países con más consumo de pornografía. Somos uno de los países que tienen trata de personas brutal. Los riesgos en esos términos no podemos cegarnos a que son altos, ¿ya? Bajo estos parámetros tenemos que ser más conscientes de cómo prevenir. Y la prevención va de la mano de la educación sexual, ¿ya? 2, 3 años, empezar a enseñarles cuáles son las partes privadas y por qué nadie puede tocarlas, ni ellos tocarlas de otras personas. Hablarlo por su nombre, creo que eso es clave. Hubo un caso muy conocido en donde no pudieron llegar a ganar el juicio por el término que se ocupaba, ¿ya? Porque nunca se ocupa el término de realmente qué era lo que estaba pasando. Y entonces no podía ejecutarse, porque nunca pudo decir la niña qué era lo que estaba pasando, porque no sabía los términos, ¿ya? Entonces, decir las cosas por su nombre y enseñarles las partes de su cuerpo es esencial. Ahora, ¿con qué te encuentras? Yo lo tenía, ¿no? Me tocó de mi suegra. La voy a quemar un poquito, pero es que no le puedes estar enseñando que eso es pene y que eso es vulva. ¿Cómo voy? No, la estaba escuchando. Es que le estás enseñando, le estás abriendo cosas que no tienen que... Y yo, ¿cómo le explico? Me acuerdo perfecto, ¿no? Y me aventé un round porque dije, sí me lo voy a aventar, ¿no? Sí lo tomo. Tenemos esta falsa concepción de que en el momento en que nosotros damos esta educación sexual, le estamos abriendo y estamos hipersexualizando. Esa es la realidad, ¿no? Esta falsa idea, ¿no? Si yo le hablo de temas sexuales, los estoy... de educación sexual, porque hay otros temas que sí hipersexualizan. Pero entonces yo le abro una puerta a la que no está lista para abrir. ¿Pero qué crees? El niño ya se dio cuenta. Sí, claro. ¿Sabes? El niño ya te vio bañándolo y ya, o sea, ¿sabes? O sea, entonces es importante que desde ese momento empecemos a enseñarles. Ahora, hay etapas en las que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, primero es que lo nombren y saber cuáles son las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Que nadie te puede tocar. ¿Quiénes pueden tocar? Mamá, papá, bajo las líneas de quiero revisar que esté todo bien, enseñarte el tema de higiene, un doctor cuando es necesario y siempre va a estar mamá o papá presente, ¿no? Siempre hay un tema de consentimiento, ¿ya? Siempre hay un respeto. Ahora, la sexualidad, justo apenas daba un taller de sexualidad a papás, que está chistoso porque en el taller de lo que menos hablamos es de sexo. De lo que menos hablamos es de eso porque la sexualidad es tan compleja que la mayor parte de la sexualidad es afectiva que realmente hablar de la parte biológica física de la sexualidad, ¿ya? Si nos vamos a términos de la parte biológica física, un libro de biología nos lo dice. Y hoy está comprobado que hablar nada más de esa parte no es lo que está solucionando los problemas que hay alrededor de sexualidad, sino la afectividad alrededor de la sexualidad. Entonces, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar, de los órganos como tal, ¿no? ¿Y por qué mamá es diferente? ¿Por qué papá es diferente? ¿Por qué no tocamos las partes privadas de otra persona? Tan fácil como un niño chiquito. ¿Cuáles son las partes privadas? Las que cubren tu ropa interior. Y esas no las tocas de nadie más y no permites que nadie más las toque contigo, ¿ya? Y ahí empezamos a demostrarles. Otra cosa es el consentimiento. No puede venir nadie a decirte que pueden tocar o que si tú no quieres. Y en otros términos, no nada más sexuales. Nadie te puede obligar a pedir un beso o a dar un beso. Nadie puede obligarte a que toquen o a que te toquen. Y no es nada más sexual, ¿sabes? Es este respeto a que no importa que sea adulto, porque eso también viene con los estilos de crianza. Como es adulto tiene la razón y entonces el niño es invalidado. Tu niño tienes derecho a poner un límite aunque sea otro adulto. ¿Y cuál es tu límite?
El clásico beso obligado al saludar. Tienes que dar un beso. No, no es cierto, no tiene que dar un beso. Puede decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y ya hay una educación. No tiene por qué ser forzado a ser tocado, no. Entraba yo en un debate, en una reunión con unos amigos, las cosquillas. Las cosquillas tienen que ser respetadas. Si hay alguien que no le guste, tienes que respetar en que no le gusta que hagas cosquillas y tú no tienes por qué llegar y hacer cosquillas. Tú sabes cuando un extraño llega y tiene mayor contacto físico y que no te gusta. Enseñarles formas de hacer espacios físicos, ¿sabes? Cuando no quieren saludar a alguien, como levantamos la manita y ya, ¿no? A mi chiquito le enseñé el puñito. Uh-huh. ¡Saluda, puñito! Perfecto, puñito, ¿no? Y entonces ya saludó, ya hizo una... O sea, no es mala educación, es límite, ¿no? Conforme va avanzando la edad, y hay etapas, y eso incluso lo podemos encontrar en internet, ¿sabes? Hay muchísimas. ¿Desde cuándo lo voy a postear? Y prometo que lo voy a postear. Ya me estoy poniendo un candadito para hacerlo. Las etapas en las que puedes ir hablando e ir volviendo un poco más profunda la conversación, ¿ya? Con esto que va, ¿por qué no saludo de la misma forma a todos? ¿Por qué no muestro esta afectividad de la misma forma? Yo no llego y te saludo de la misma forma que saluda a mi esposo. No muestro ese mismo tipo de muestras de cariño. ¿Cómo me gusta mostrarlas? ¿Cómo alguien no? ¿Ya? ¿Cómo son los límites del cuerpo? ¿Por qué no me cambio enfrente de todos? ¿No? Y respetar el tema del pudor, ¿no? ¿Cuándo dejar de bañarme con él? Cuando empezamos a ver este cuestionamiento de la sexualidad y cuando empezamos a ver que son más o menos 4 o 5 años, ¿no? En donde hay pudor, donde ellos mismos te piden, ¿no? El que no los cambies enfrente de todos, no normalizarlo, como, ay, no te pasa nada, ¿sabes? Y yo misma me encuentro en eso, ¿sabes? Me doy cuenta de, estoy en el coche y me dijo, no me quiero cambiar aquí. Yo dije, pero si nadie te está viendo. Claro, pero él en ese momento no está sintiendo que es una zona segura. La tengo que respetar, ¿ya? No importa que yo estoy consciente que nadie lo está viendo, pero tengo que respetar esa sensación, ¿no? De intimidad que tiene él. Un poco más adelante, si estamos hablando de, híjole, yo ya les diría, 8 años ya tenemos que saber absolutamente todo de cómo llegan los bebés, de cómo nos obligan, de cómo, absolutamente todo, porque además está demostrado. No logré guardarlo, pero pude ver las imágenes de un libro danés sobre sexualidad para niños de 3 a 4 años. Venía toda la explicación de cómo nacen los bebés. Y tú dirías, imposible. Imposible que haya un libro que pueda explicar. No, sí existe. Y les explicaban todo acerca de cómo llegaban los bebés. Y lo leías y decías, claro, ¿quién es quien tiene los tabús? Yo. ¿Quién es quien tiene...? Es un proceso innato al ser humano, ¿no? O sea, es un proceso natural, pero sí necesita irse dando poco a poco, ¿ya? Conforme ellos están listos. Ahora, ¿qué creo fundamental? El decirles que hoy existen muchos más riesgos, ¿ya? Y el prevenirlos, ¿no? Junto con el tema de sexualidad viene todo este tema de establecer límites, ¿no? Y que va a haber gente que no quiere respetar límites de tu cuerpo, de tu persona, de la información que tiene de ti. Eso va muy de cerca con la parte sexual, ¿no? Y la otra es en tema en línea, ya si avanzamos un poquito más, ¿no? Pero creo que la mayor parte de esto es acompañar todo lo que está alrededor de lo que nosotros tenemos la mayoría como sexual, ¿no? O sea, de sí, lo que conlleva el acto sexual o el cómo llegan los bebés o el cambio en la adolescencia, el crecimiento de ciertos órganos. No. Donde nos hace falta es lo que está alrededor, ¿eh? Que entonces es cómo me relaciono, por qué doy un beso, no doy un beso. ¿Cuándo me siento en confianza para mostrarle mi cuerpo a alguien más? Tenemos muchísimos casos en los que es más fácil compartir una fotografía desnudos que hablar de lo difícil que es un divorcio en su casa. Entonces tengo adolescentes que que consideran que es mucho más complejo hablar de que mis papás llevan 2 años separados, a haber compartido ya fotografías totalmente desnudos. Está brutal, ¿no? Sí, no. Y también, pues, te da miedo, ¿no? O sea...
Sí, ahorita ha dado un salto, incluso ha disminuido la edad de embarazos en muchas jóvenes. Sí. Es donde te pones a pensar, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal o en qué hemos retrocedido? ¿Y qué va a pasar siguientes años, ¿no? Si esto ha ido bajando, pues da un poco de miedo. Sí, y es que también todavía, como mencionabas, hay mucho tabú acerca, o sea, si hasta los abuelos te dicen, no, pero ¿por qué le dices los nombres reales, no? Desde ese punto de que el niño no pueda ir y simplemente decir hola, porque, oye, educa a tu hijo. Como es maleducado, sí. Tiene que saludar de besos, es que es su tío. Desde esos puntos, el niño empieza entonces a aprender, bueno, es mi tío, es seguro. ¿Y cómo sé si no? ¿Cómo le enseño que no es seguro? ¿No? Porque el abuso sexual infantil a veces pensamos que siempre se da fuera del área de la familia. Y de hecho es donde más el porcentaje es altísimo de que la mayoría de las veces, hasta un 70-80%, surge en el hogar, sí, de alguien dentro del círculo familiar. Primeros 2 círculos de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que tú le abres la puerta a esa persona de tu casa. No hay más. Primeros 2 círculos. Familia y amigos. Son personas a las que tú le abres la puerta de tu casa. Y en cifras que estuve revisando actualizadas de americanas, que tiene cifras para todo, y eso es maravilloso, algo que también es difícil de digerir es que el incremento de abuso sexual entre niños ha sido al 200%, una cosa así. No puede ser. Está brutal, ¿sabes? Entonces, también el recordarse que una, dentro de los 2 primeros círculos, ¿no? Y la otra es que se está dando entre niños. ¿Por qué? Porque hubo niños expuestos a contenidos sexuales o a otro abuso sexual y este niño replica la conducta en otro. Y entonces tenemos muchísimo abuso sexual dentro de edades infantiles, ¿ya? Algunas un poco más separadas, ¿no? Que es diferente a un juego sexual de desarrollo, parte del desarrollo. O sea, parte del desarrollo es empezar a buscar, ¿no? Dentro de ciertas conductas en donde jugamos al doctor, en donde se da esta exploración, ¿sabes? Que puede ser esperado, ¿ya? Pero tiene que ser manejado. Por eso, para mí es clave en temas de prevención, la supervisión. No hay más. Supervisión en contenidos y en dónde están, ¿sabes? O sea, ¿cuántos lugares no conocemos? Que yo parezco detective, de donde van a jugar los niños. Y no pueden haber adultos. No, y además no los ves. Sí. ¿Ya? Y entonces puedes tener un niño de 14 años dentro de la misma zona y tienes un pequeñito de 3. Ay, sí. Y además no hay visibilidad. O luego también te comentan los familiares, ya déjalo, no tienes que estar ahí. Claro. Digo, es una pelea constante, pero pues también son otros tiempos, incluyendo la seguridad. Claro. Y también diría que explicarle a los niños desde chiquitos no, las partes de su cuerpo, pero también decirles qué cosa no estaría bien. Por ejemplo, el hecho de que un adulto te quiera mostrar una parte de su cuerpo. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué un adulto me tendría que mostrar su cuerpo desnudo, no? O que un adulto te enseñe pornografía. ¿Por qué un adulto me estaría mostrando pornografía? O sea, no solo es que me ataque directamente, sino que además de atacarme directamente, también podría hacer estas cosas. Sí. Como lo que ya mencioné. O también los papás que llevan por primera vez a su hijo al preescolar, pues también es el temor, oye, apenas maduró el esfínter, aprendió a ir al baño, y pues todo el tiempo estás, oye, ¿quién lo va a limpiar? Sí. ¿No? Sí. Sobre todo aquí en México. En México, un niño que no puede ir al baño, pues no puede ir a la escuela. Es un riesgo. Yo veo por todos lados riesgos. Fíjate que sí hay una escuela, lo reconozco en Ciudad de México, que llevaban un protocolo tan estricto de la limpieza de los pañales, que yo decía, qué maravilla. Ahí lo aprendí, ¿sabes? O sea, un protocolo hiper estricto, donde no había contacto piel con piel. ¿De acuerdo? O sea, había todo un protocolo para ello, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad que vivimos en la mayor parte de las escuelas, guarderías? Sin denigrar ninguna profesión, tenemos que hacer revisión de cómo es la contratación del personal. Claro. ¿Cuál es la capacitación del personal? Desgraciadamente para el negocio no estamos contratando a personas preparadas ni personas que conozcamos. Y otro factor que a mí se me quedó grabado con este profesor que es especialista en abuso sexual infantil, nos dijo, a ver, quítense la idea de que el abusador sexual es esta viejita o este señor feo. O el psicópata, ¿no? También. No.
los abusadores sexuales están donde hay niños. No hay más. Esa es la regla. ¿Dónde van a estar estos depredadores? Donde hay niños. ¿Dónde hay niños? En lugares recreativos, zonas infantiles, fiestas infantiles, parques. Escuelas. Ahí está, porque buscan el lugar, ¿ya? Otro especialista apenas lo veía precisamente en un podcast americano que decía que en Estados Unidos ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque los espacios físicos se han vuelto más seguros. Ves que allá ya hay cámaras en todos lados, ¿no? Ya hay una supervisión física extrema. Entonces, han disminuido esta cantidad de abusos en zonas de niños, pero donde han incrementado en redes sociales. Porque ahí hay 1000 maneras en las que pueden llegar a explicar, a jalar, ¿no? A exponer a contenidos sexuales que provocan un consumo o que provocan el que pidan fotografías, videos, los manden o hasta llegar a la casa del mismo niño. Y lo peor que a mí se me hizo brutal es que ha sido por medio de los juegos de video más utilizados por los niños. En estas plataformas donde es sumamente difícil hacer un rastreo de dónde llegó esa persona. No hay manera. O sea, puede estar jugando un adulto de, 46 años y está jugando contra uno de 10 años. Sí. Y el niño jamás se va a enterar. Nunca. Y tuve casos en donde fue un clic que los llevó a una liga que abrió WhatsApp, donde le pidieron videos y donde tenían videos y fotografías de este pequeñito ya subidas en sitios de pornografía. ¿Y cuánto tiempo puede pasar de eso? 15 minutos. Sí. No más. Y crees que estás seguro en el cuarto de tu casa. Y no hay más. Entonces, yo sí que les diría en términos de supervisión de todo tipo. Tanto física, ¿no? O sea, no se deben de ir, no tienen por qué mostrarle que tengan ellos confianza con extraños. O ni tan extraños, personas de tu familia que no sabes, ¿sabes? O sea, cosas así. Y supervisión en línea radical. Radical es, tú tienes acá el teléfono y yo estoy viendo y sentado contigo. El problema es que la herramienta de la tecnología es la nueva niñera, donde se lo dejo para que yo saque algún tema que tengo pendiente. Y si en ese momento que te vas, cuestión de minutos para que eso suceda. Entonces tiene que haber una supervisión total. Ahora, no quiere decir que los voy a encerrar en una burbuja. Les voy a dar psicoeducación para que ellos sepan poner estos límites. Porque yo no debo de ver eso. Porque cuando yo veo algo que no me hace sentir bien, ¿no? Que me está haciendo el tener un impacto, ¿por qué tengo que retirarme? ¿No? El por qué puede haber personas que quieran hacer esto. Hay personas que no van a querer lo mejor para ti. ¿Me gustaría no estar hablando de esto? Sí, me gustaría no estar hablando de esto, pero la realidad es que existen y darles herramientas, ¿no? Ay, Marta, no. Está súper interesante, un poco de miedo. Pero bueno, ya para ir cerrando el tema, ¿cómo identificar cuando alguien ha pasado por un abuso infantil y cómo podemos ayudar? Sí, hay cambios, generalmente hay cambios radicales, ¿no? Pesadillas, regresiones, el que se hagan pipí, miedos extremos, no querer ir a algún lado, cambios en estados de ánimo, de alimentación, no quieren comer o están comiendo mucho, descontrol radical emocional. Sí hay datos importantes, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar que puede haber mucho tema de coerción y chantaje, ¿no? Normalmente viene acompañado de si le dices a tu mamá, si le dices a tu papá, los voy a matar. Si le dices a esto, le va a pasar esto. Si tú, ¿no? Entonces, clave es decirles a ellos siempre, si ves una conducta así, no importa lo peor que haya pasado, puedes venir y preguntármelo. No importa qué tan malo hayas hecho, porque también en automático es una sensación de culpa en que el niño lo provocó. Estuvo mal, pero además yo lo provoqué, ¿no? Y esto que no puedo explicar, que es de tal nivel de trauma, ¿no? No lo digo, ¿no? Porque algo hice mal, porque algo estuvo mal. Y las reacciones alrededor de ello son claves. Yo como papá, como cuidador, ¿cómo reacciono al momento? Entonces tengo que preguntar, si ser el detective de ¿y cómo? ¿Y cuándo? Y si detectan ese nivel de ansiedad, que es muy difícil, yo lo sé. Pero si detectan este descontrol emocional, por tratar de mantener tu emoción, van a omitir mucha información.
No quiero ver así a mi papá, a mi mamá, a mi cuidador. Entonces, mejor no lo digo porque eso, ¿no? Entonces, tratar de respirar, tratar de alejarte, el decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quieres contármelo? ¿Sabes que puedes contarme? Sea lo que sea. Y sea lo que sea, mamá y papá te van a apoyar. Sea lo que sea, yo te voy a apoyar y vamos a saber cómo resolverlo y vamos a aprender a abrir este vínculo de conexión para que pueda hablar. Y por supuesto, si estás perdiendo, busca un especialista. ¿Sabes? Si ni siquiera has hablado, busca un especialista. Pide con quién, ¿sabes? Búscalo. Ya si no puedes acceder a un especialista, búscalo en tu teléfono. Busca herramientas, busca ideas, busca apoyo, ¿sabes? Para que entonces puedas actuar. Y la forma en la que tú reaccionas hoy en estos estudios de trauma determina gran parte de cómo se va a establecer ese suceso en la vida. ¿Ya? Nos regresa el poder en el trauma. Nos regresa esta capacidad de decir, ese momento no me determina, no lo estoy minimizando, pero yo tengo muchas herramientas para que eso no defina mi vida, mi persona, por el resto, ¿no? Del tiempo. Entonces creo que es clave eso, el buscar apoyo, de la forma en la que quieras, pero buscar apoyo para saber cómo reaccionar ante una situación de ese tipo, ¿no? Muy bien. Ay, nos quedamos con muchos temas pendientes. La verdad es que estuvo muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, espero que también tengas a bien acompañarnos en otra ocasión, porque nos quedamos con algunos temas extra de los que eres especialista. Gracias. Entonces, ojalá puedas venir. Y nos gustaría que nos compartas qué estás haciendo con Eunoia, cuál es el trabajo que se está haciendo ahí. Veo que tienes muchos talleres para adolescentes, para niños. Compártenos un poco, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, mira, estoy trabajando en temas precisamente del interés actual, ¿no? Y atendiendo necesidades actuales, ¿no? Entonces, esta perspectiva de sexualidad ya no es un taller nada más de conocer tu cuerpo, los cambios, sino es darle herramientas sobre todo a los papás en buscar vínculo, ¿no? Talleres, consulta, asesoría familiar, ¿no? Que muchas veces no es terapia lo que se necesita estrictamente, nada más un acompañamiento familiar en cómo unimos piezas, ¿no? Talleres para las escuelas, ¿no? Que se necesiten. Oye, Marta, necesito específicamente atacar este punto, ¿no? Ok, armamos, no te preocupes, vemos de dónde, ¿no? Dónde fundamentamos, dónde todo esto, ¿no? Talleres también grupales, ¿no? Que tengo un espacio donde podemos armar un taller grupal, vivencial, con grupos específicos, ¿no? Como no se están sabiendo relacionar este grupo de amiguitas. Pues entre todas las llevamos y que tengan herramientas para llevarse mejor, ¿no? La adolescente, ¿no? Todos los temas de adolescencia que también tenemos ahí. Ahora sí que podemos ocupar herramientas y también unirnos con otras personas, ¿no? No nada más yo, sino el hacer esta unión y entonces juntos brindarles ahora sí que un servicio, ¿no? A una necesidad. Eso también. Muy bien, muchas gracias. Sí. Y también compártenos tus redes para que te podamos o dónde te pueden contactar también. Sí, gracias. Sí, mira, algo que a mí se me hace muy práctico es directamente por WhatsApp, ¿sabes? Okay. Porque estoy todo el tiempo. Entonces, en mi número de WhatsApp, que es 2226-616660, que es mucho más rápido, ¿no? Sobre todo por la carga laboral. Y si no, en mis redes sociales, eunoia.psicología, que ahí pueden encontrar también dónde estamos ubicados, dónde nos pueden encontrar, ¿no? Pero bueno, creo que para mí es más fácil y directo el WhatsApp, sí. Muchas gracias, Marta. En verdad estuvo muy bonito este episodio, muy educativo, y esperamos que a toda la comunidad pues les ayude todo esto, que tomen todas estas herramientas y que también acudan a un psicólogo, que no están solos, que siempre hay una comunidad que está apoyando. Así es, no duden en conseguir la ayuda que necesitan, la asesoría. Y bueno, ya aquí tuvimos a Marta para que pueda apoyarles. Y bueno, donde sea que ustedes estén, busquen el apoyo. Si a ustedes les gustó el episodio de hoy como a nosotros y creen que puede ser de valor para ustedes, para sus familias, pues síganos, denle like, compartan, comenten también. También queremos conocer de sus experiencias. Y bueno, sigan con nosotros en todas nuestras redes, por favor. Sí, y recuerden que nos pueden ver por video a través de Spotify y a través de YouTube. También pueden comentar por ahí. Y técnicamente nos pueden escuchar en todas las plataformas de habla hispana. Pues muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Gracias.
Gracias a todos.